Si ocurre lo que estamos más o menos suponiendo, sí, eso podría pasar. Y lo que nos queda claro a nosotros, estimado Jesús, es que la historia más legal, judicial de este asunto no termina con la decisión que vaya a tomar el Poder Ejecutivo. Más bien termina por generar el impulso de un procedimiento de supervisión en la que... Jesús, ¿cómo estás? Bueno, te lo dije el sábado, esto iba a pasar. Mira, sí, recuerdo que me lo comentaste. Me parece que el curso de los acontecimientos han tomado una dirección de un abierto desacato, alentado fundamentalmente por el Tribunal Constitucional. Y si bien hasta este momento no hay un pronunciamiento del Poder Ejecutivo, que creo que si se toma la decisión de liberarlo o no, merece una explicación pública por tratarse no solamente de Fujimori, sino por la relevancia jurídica de la decisión que ha tomado el día de ayer el Tribunal Constitucional, pero pareciera que el curso de los acontecimientos apunta en esa dirección verdaderamente lamentable, ¿no? Bueno, tú hablas de desacato, utilizas ese argumento al decir que no se está haciendo caso a lo que dijo, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay quien habla de sedición. Sí. Mira, sí, son palabras mayores, ¿no? Yo en ese momento me quedo con ese término del desacato porque en realidad el Tribunal Constitucional con la resolución del día de ayer, en términos textuales y formales, lo ha colocado en esa dimensión, ¿no? Porque dice que estamos sometidos a la competencia contenciosa, que se respetan las decisiones, pero que en realidad en esta oportunidad como que va a lanzar al tacho de la basura la resolución, y el que se quiere quejar, que se queje ante la Asamblea General de la OEA. Mira, es una cosa de verdad que nunca habíamos visto, aunque sí lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, es un dato más o menos recurrente, y nos estamos colocando en ese estándar, en ese espacio que todos repudiamos, pero que ahora, gracias al Tribunal Constitucional y eventualmente la decisión política fuera del derecho internacional del Poder Ejecutivo peruano, estamos al costado de Maduro, de Daniel Ortega, en una situación abiertamente generadora de una desprotección de los derechos fundamentales de la gente, ¿no? Bueno, grosso eso que tú dices, ¿no? Ponernos a nivel de Venezuela y Nicaragua, donde no se respetan los derechos humanos. Mira, fíjate, nosotros hemos venido diciendo ya desde hace buen rato, recién lo tiene muy tardíamente TV Perú, va a haber un pronunciamiento público tanto del canciller como del ministro de Justicia. Lo claro es que ellos han decidido acatar, no hay marcha atrás en ese aspecto. Y el INPE ha resuelto ya, ¿no es cierto?, libérenlo. También el sábado conversábamos sobre lo que podría pasar. Yo te decía, bueno, posiblemente sí, lo saquen, vaya a pasar Navidad con sus hijos y vuelva nuevamente al penal. Eso podría pasar. Si ocurre lo que estamos más o menos suponiendo, sí, eso podría pasar. Y lo que nos queda claro a nosotros, estimado Jesús, es que la historia más legal, judicial de este asunto no termina con la decisión que vaya a tomar el Poder Ejecutivo. Más bien termina por generar el impulso de un procedimiento de supervisión en la que no cabe ninguna duda que la Corte no solamente va a cuestionar, sino va a terminar rechazando las decisiones que tome el sistema de justicia peruano y el Estado en general. Bueno, ¿no? pues... y el rumbo de colisión creo que es un rumbo que ya está planteado, por lo menos a nivel del Tribunal Constitucional. Como tú dices, si hay un pronunciamiento público en este sentido, habrá que ver cuáles son los argumentos que van a utilizar si es que pretenden liberar al señor Fujimori. Pero cualquier argumento que vayan a exponer, por más engolado que pueda ser presentado, va a ser un argumento que cualquier tribunal internacional, en especial la Corte Interamericana, lo va a rechazar y lo va a pretender corregir de manera inmediata luego de un procedimiento de supervisión. Bueno, fíjate, creo que el público tiene que entender, ¿no?, cuando es una colisión. Han chocado dos instancias, la nacional a través del Tribunal Constitucional con el fallo que ordena la excarcelación de Fujimori, y la justicia supranacional e internacional representada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante esta semana se ha estado analizando esa posición y se decía que el Perú está obligado a cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también se decía que este no era un fallo, que era una resolución, ¿no?, que no tenía mayor asidero. Tu posición es completamente contraria. Sin embargo, hay esta coalición y ahora se abre un nuevo capítulo. El Tribunal Constitucional en todo momento
ha defendido su fallo. Tanto así que el presidente del Tribunal Constitucional en otro medio ha indicado qué más tenemos que hacer por amor de Dios. Y eso no sé cómo se pueda interpretar, pero lo cierto es que yo también intuyo, y hay que ser muy sinceros en ese aspecto, de que aquí ha habido todo un manejo político, ¿no? Con un objetivo concreto, que es sacar a Alberto Fujimori, y el Tribunal Constitucional lo ha dejado más que claro, ¿no? Se ha evidenciado el fustán de dónde están. Yo no, por eso yo siempre digo, acá no defiendo a nadie, pero creo que los hechos determinan situaciones. Las acciones también. Sí, no, sin duda alguna, los hechos determinan situaciones muy concretas y estamos en una situación de verdad lamentable. Creo que el sábado también, estimado Jesús, comentamos el asunto en el sentido de que de ocurrir esto, que es lo que me parece que es lo que finalmente estamos observando, no va a ser solamente llamémoslo, un perjuicio a las víctimas de Barros Altos y La Cantuta. Creo que en general nos coloca a todos en una situación de desprotección, porque finalmente si un caso tan emblemático, tan sensible para el sistema interamericano como el caso Barrios Altos y La Cantuta, se está haciendo esta barbaridad. Déjame ser... En realidad eso podrá ocurrir en cualquier caso. Déjame ser un poco crítico con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé que es una institución importante de justicia internacional, pero a mí lo que me llama la atención también, y lo manifestaba más temprano, o sea, no entiendo cuál es la rapidez con la que actúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a un único caso en el Perú, que es el tema Fujimori. Mira, no es tan cierto eso, Jesús. La Corte tiene un estándar de respuesta inmediata, que es el que hemos visto el día de ayer y el que vimos la semana pasada cuando solicitó un informe al Estado peruano que debía ser presentado hoy miércoles 6 de diciembre. En general, la Corte tiene mecanismos no solamente urgentes, sino eficaces, porque la Corte entiende que justamente juega o tiene en contra la posibilidad de que los procedimientos legales o procesales internos terminen por rebasar la capacidad de intervención. Y por eso es que la Corte, justamente sobre la base de una disposición de la Convención Americana, autoriza nada menos que al presidente de la Corte. No es necesario que los 7 jueces de la Corte estén reunidos, sino que autoriza al presidente de la Corte Interamericana a tener este tipo de resoluciones, a emitir este tipo de resoluciones, porque justamente la Corte entiende que ante la urgencia de ciertas circunstancias como esta, digamos, sería inútil juntar 7 jueces que viven en cada uno en sus países para tomar una decisión que necesita ser no solamente urgente, sino eficaz. Por lo tanto, eso ocurre, te diría, Jesús, lamentablemente de manera frecuente. Y eso es lo que creo yo determina justamente la corrección de la actuación de un Tribunal de Justicia Internacional frente a situaciones de emergencia o frente a situaciones que si eso no ocurre, podrían ser simplemente irreparables, ¿no? Bien, Carlos, brevemente, ¿cuál va a ser la estrategia de aquí en adelante? Porque algo van a tener que hacer, ¿no? Imagino que van a quejar al Estado peruano ante la SIC nuevamente, ya con otro argumento, en el caso del desacato. Sí, no, de hecho, mira, nosotros vamos a continuar con el procedimiento de supervisión que ya está activado, sobre el cual ya se han emitido medidas cautelares, y de ocurrir una liberación, seguramente hoy día por la noche estaremos informando algo que el Estado ya lo debía estar haciendo, la liberación del señor Fujimori, y solicitar de manera inmediata una audiencia de supervisión. Y la Corte, como ya ocurrió el año pasado, seguramente para la próxima semana, yo estoy seguro que estará convocando esa audiencia, probablemente de manera virtual, pero lo importante es que va a ser una citación seguramente inmediata, de acuerdo a las circunstancias. Ok, dentro de la estrategia podría argumentarse de adelanto de opinión, desacato y además interés político. Mira, en realidad la Corte lo que va a hacer es una valoración respecto de lo que ha dispuesto anteriormente, que creo que nos queda meridianamente de qué se trata, y lo que no ha hecho el Estado, y qué cosa lo que ha ocurrido el día de hoy. Esos van a ser los elementos de valoración. La Corte no creo que ingrese a hacer una valoración política, lo va a hacer en el sentido de los actos que se han producido, las disposiciones o resoluciones que ha emitido y cuáles pueden ser los efectos respecto de aquello que está apareciendo frente a los ojos de todo el mundo como un abierto desacato a las decisiones de un Tribunal Internacional de Justicia.